SCP-1730 es una de las mayores amenazas a las que se ha enfrentado la Fundación. SCP-1730 no existe. Fue el 5 de junio cuando se descubrió por primera vez el complejo, un gran complejo de estructuras en la zona rural de Texas, a unos 15 kilómetros al noroeste de la frontera con México. Ubicada en el Parque Estatal Big Bend Ranch, era fácilmente la estructura más grande de la zona, pero no había constancia de que se hubiera construido tal estructura. SCP-1730, una red masiva de centrales eléctricas, instalaciones de contención y edificios de investigación, parecía que había sido abandonado durante mucho tiempo. El exterior estaba degradado, pero el edificio seguía funcionando. Un generador de energía había estado funcionando durante un tiempo indeterminado. Incluso cuando la infraestructura se degradaba, la energía parpadeaba en el sitio y se filtraba combustible con frecuencia. Pero hubo un detalle que llamó la atención de los jefes de SCP. SCP-1730 tenía marcas de identificación que lo vinculaban al sitio 13 de la Fundación, una instalación de investigación que estaba marcada para su construcción cerca de Nome, en Alaska. Pero el sitio 13 nunca se había construido, ya que había sido abandonado en las etapas de planificación. Así que, ¿por qué está en el medio de Texas, completamente construido y abandonado hace mucho? La Fundación necesitaba saber más y necesitaban a los mejores para investigar. Era el momento de llamar a los guardabosques, Apolo 3, el destacamento móvil utilizado para investigar sitios peligrosos, y se informó y envió a 5 agentes de élite: Ross, Houston, Noah, Ohalo y Vigo. No les tomó mucho tiempo descubrir que algo andaba muy mal en el sitio de SCP-1730. La instalación estaba ubicada en el medio del sur de Texas, pero la flora local que la rodeaba era nativa de Nome, en Alaska. Algo había trasplantado un edificio que no debería existir a otro lugar y tiempo. El comandante Ross ordenó a sus hombres que entraran, con Houston a la cabeza, y descubrieron que la entrada conducía por una larga escalera. Descendieron lentamente, siguiendo una luz extraña que nadie pudo identificar, pero tuvieron una sorpresa repentina cuando descubrieron que faltaba el fondo de la escalera. La luz se detuvo de repente y se volvió tan oscuro que fue imposible ver lo que había más allá de la escalera. Al sondear el vacío negro como la tinta en la base de la escalera, determinaron que no era una niebla o una sombra. Era un líquido y estaba subiendo. Ross ordenó a sus hombres que regresaran, pero Houston estaba muy inmerso. No podía liberarse del líquido negro como la tinta. Los hombres lo alaron y lo liberaron, pero no tenía las piernas. No fueron arrancadas, no había sangre en ninguna parte. Cortadas limpiamente como si nunca hubieran estado allí, y cuando dejaron a Houston se puso de pie con piernas fantasmas. No sintió ningún dolor, pero todos se dieron cuenta de que algo andaba muy mal en este lugar, y los mensajes que comenzaron a ver en la pared dejaron en claro que no eran los únicos que lo sabían. ¿Qué pasó con el sitio 13? Muerte aquí. No es mi cuerpo. Sangrar. Había otras personas o cosas dentro de SCP-1730, y querían que cualquiera que entrara supiera que este lugar era muy peligroso. Mientras avanzaban por el pasillo de regreso a la entrada, vieron lo que parecía una persona en la distancia, pero cuando se acercaron quedó claro que no se trataba de otro explorador. Era un cadáver viejo, horriblemente desfigurado, aparentemente pegado a la pared, no por cadenas, sino fusionada a la pared de formas poco naturales. Al principio el equipo parecía indiferente, reconociendo el cadáver como alguien llamado Zachary. Afortunadamente el comando en la base se dio cuenta de esto como los efectos de algún tipo de peligro cognitivo, una infección mental en la base. Cargaron un filtro en sus cascos y el equipo retrocedió horrorizado ante el espectáculo frente a ellos. Pero los horrores recién comenzaban. Se dieron la vuelta para ver una entidad humanoide reluciente en el pasillo detrás de ellos. Mientras se acercaba, sus pasos distorsionaban el pasillo. Tiró de AP-3 Noah hacia él sin tocarlo, y cuando el soldado fue atrapado en sus garras, su cuerpo comenzó a distorsionarse. Vigo fue el siguiente, siendo agarrado por el brazo por un largo apéndice, y su brazo comenzó a cambiar de color y distorsionarse. Pero la Fundación envió a Apolo 3 preparados. Houston produjo un ancla de realidad portátil, diseñada para encargarse de entidades que deforman la realidad, y con un destello de luz roja se reveló la criatura. Era un humanoide horriblemente alargado que solo existió por un segundo antes de que el ancla de realidad lo borrara y restaurara el pasillo a su estado normal. Vigo se recuperaría, el extraño color rojo en su brazo desapareció eventualmente. Noah no tuvo tanta suerte. Ya estaba muerto y se había fusionado en la pared al igual que el desafortunado cadáver. Estos horrores se habían encontrado con solo intentar regresar a la entrada, por lo que estaba claro que lo único inteligente que se podía hacer era adentrarse más en las instalaciones y obtener respuestas. A medida que avanzaban sin encontrar ninguna otra entidad sobrenatural, vieron más evidencia de las cosas oscuras que habían ocurrido en el sitio 13. La enfermería había sido destrozada, una cafetería se había derretido y un gran grupo de celdas de contención terminaba con una sección llamada Clase Olimpia. Pero aunque la mayoría de las otras celdas eran de tamaño estándar, tenían más de 100 metros de altura. ¿Qué había estado guardando la Fundación o quien quiera que dirigiera este lugar en estas celdas?
Obtendrían más respuestas a medida que avanzaban por otro pasillo, donde veían un solo televisor que seguía funcionando e iluminando su pasillo. Al principio la televisión parpadeó, pero la imagen pronto se aclaró y los agentes pudieron ver lo que estaba transmitiendo. Era el interior de una celda de contención y había alguien en ella, y lo reconocieron como uno de los seres más peligrosos contenido por la Fundación SCP, Bubble el payaso. Un payaso depredador sobrenatural que habita un programa de televisión para niños. Fue transmitido por una fuente desconocida y solo podía ser visto por niños menores de 10 años. Al principio parecía ser un programa infantil sobre un payaso, pero cada episodio eventualmente mostraba al asesino Bubble enseñando a los niños cómo hacer cosas horribles como incendios o torturas. La fundación eventualmente capturó y aisló la transmisión de Bubble, pero el payaso siguió siendo hostil y cruel. Pero aquí no. Mientras el equipo hablaba con el Bubble atrapado en el misterioso sitio 13, quedó claro que este payaso estaba destrozado por lo que había experimentado. Divagó, se escondió de la cámara y estaba claramente aterrorizado cuando le contó al equipo sobre los horrores del sitio, y parecía reconocer a los agentes como algo familiar, pero no completamente familiar. Afirmó poder olerlos y dijo que olían diferente. Mientras Bubble divagaba una y otra vez, los agentes se enteraron de un hombre llamado Emerson que dirigía el sitio. Al igual que la fundación, estaba obsesionado con contener a las entidades extrañas y peligrosas del mundo, pero a diferencia de la fundación, no solo quería proteger al mundo de ellos, los odiaba. Las entidades en el sitio 13 ni siquiera tenían números para identificarlos. Emerson quería usarlos a placer y deshacerse de ellos en algo que Bubble llamó el molinillo de carne. Las entidades que dejaban de ser útiles fueron eliminadas abajo y nunca más se supo de ninguna. Era directamente contrario a todas las políticas de la fundación, pero este sitio había estado claramente realizando estos experimentos durante años. ¿Cómo y por qué nadie había oído hablar de él? El equipo continuó su camino hacia la instalación, pero sus señales se perdieron cuando ingresaron a la unidad de criogenia. Cuando se restableció el contacto ya no estaban solos, había supervivientes. Ambos agentes de la fundación y supervivientes de la instalación, y estaban enojados. Sin salida y superados en número, pidieron refuerzos. El destacamento móvil T5, también conocido como Sansara, estaba reservado para misiones sumamente difíciles. Son un grupo de élite de cyborgs prácticamente inmortales creados a partir de la carne de un dios y equipados con mejoras cibernéticas para eliminar amenazas de nivel Keter y protegerse de peligros cognitivos. Fueron enviados a través de una compuerta de drenaje para buscar sobrevivientes y neutralizar lo que estuviera adentro. No sabían qué esperar, pero sabían una cosa: ninguno de los que habían sido enviados había salido. No pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de la peligrosidad de la misión. Al encontrarse unas grandes tuberías de drenaje, pudieron ver al menos 20 cuerpos carbonizados de humanoides apilados contra la barrera, algunos con las manos estiradas hacia afuera. Lo que sea que sucediera en el sitio 13, estos desafortunados habían estado desesperados por escapar. Mientras bajaban por la tubería podían sentir que se calentaba más, como si se acercaran a una fuente de energía, y había otra cosa extraña en la tubería. Se estaba drenando hacia adentro, no hacia afuera. Llegaron a una sala de control donde muchas de las consolas habían sido destruidas. Al ver a través de una ventana, su visión fue oscurecida por una misteriosa masa negra. En los paneles de control podían leer términos como incinerador y acceso a la fosa común. Se separaron tratando de encontrar respuestas, pero encontraron muchos accesos bloqueados por la masa negra. Mientras debatían sobre su próximo movimiento, se sorprendieron por una sacudida repentina. La masa gigante había comenzado a moverse. El equipo observó cómo la masa giraba, revelando una turbina gigante que convertía la sustancia tintada en una pasta fina que luego era chamuscada por gigantes rayos de fuego. Uno de los T5 disparó al vidrio, lo que permitió que el equipo se acercara y sintieron una ola de calor. Mientras descendían a la cámara, pudieron ver una enorme estructura similar a una planta en lo alto que comenzó a temblar. De repente, miles de capullos brillantes fueron liberados de la enorme planta y cada uno se iluminó y permitió que el equipo viera la cámara con mayor claridad. Pero era lo que había dentro de los capullos lo más perturbador. Cada capullo tenía una forma humanoide en el interior, extendiendo sus manos hacia el equipo, hasta que chocaban contra el lecho y las sombras se oscurecían. El equipo se agachó para investigar el líquido, cuando algo comenzó a filtrarse de las paredes. Al mirarlo pudieron ver que algo se movía adentro. Uno de los miembros del equipo recogió el objeto que se retorcía del líquido negro, y este le mordió la mano. Era una sanguijuela, y había miles más moviéndose hacia el líquido, consumiéndolo. Conforme las sanguijuelas comían, comenzaron a crecer. Parecían moverse al unísono, comunicándose con un ser más grande que acechaba en la base del líquido. ¿Una sanguijuela más grande? ¿Una reina? ¿O algo más? El equipo no se quedó para averiguarlo. Salieron rápidamente de la sala de las sanguijuelas y se encontraron con otro pasillo.
Cualquiera que fuera la sustancia negra, las entidades que habían estado aquí la habían usado, garabateando sangre en las paredes una y otra vez. De vez en cuando se encontraban con un cadáver cubierto por el fluido negro. ¿Las sanguijuelas lo habían desangrado? La instalación era tan extensa que el equipo sabía que si querían tener alguna posibilidad de navegar con seguridad, necesitaban conocer el terreno, necesitaban encontrar el centro de control. La puerta decía escaleras a criogenia y las sanguijuelas no se encontraban por ningún lado. Parecía un camino seguro, pero tan pronto como el equipo entró, la temperatura bajó drásticamente, muy por debajo de lo que sería seguro para un humano. El sistema de calefacción del equipo se activó y les salvó la vida, pero esa no fue la única amenaza. El equipo estaba a punto de encontrar exactamente lo que el sitio 13 mantenía encerrado. Tan pronto como ingresaron en la habitación, el sonido dejó de funcionar. Los filtros de su equipo estaban sobrecargados y el equipo vio advertencias en la habitación. Silencio, no mires. Una enorme figura de múltiples extremidades surgió, cada uno de sus 60 brazos moviéndose independiente. La criatura no tenía cabeza, solo una gran estructura circular cubierta con antiguos símbolos. Fuera lo que fuese, era antiguo, todopoderoso y letal. El equipo se apresuró a escapar, mientras los símbolos de la criatura ardían al rojo vivo. Cualquiera que lo tocara se quemaba, cualquiera que lo mirara demasiado tiempo sentía como sus implantes ópticos se quemaban. Los símbolos de la criatura eran indescifrables, pero una palabra era clara y estaba impresa en su carne: Emerson. El sitio 13 era de otro mundo, otra línea de tiempo donde la Fundación SCP se convirtió en algo horrible. Gobernado por Elliot Emerson, torturó a sus seres capturados y mató a la mayoría de ellos en los horrores de los incineradores. Cuando un escape amenazó con destruir la instalación, Emerson activó con éxito un dispositivo que eliminó la instalación de su mundo y la envió al nuestro. Por supuesto, como sabrá cualquier seguidor de la Fundación SCP, hay mucho más en la historia que esto. Emerson pudo haber sido el comienzo de los problemas del sitio 13, pero estaba lejos de ser el final. Estamos hablando de una historia tan épica en tamaño y alcance que no sería posible que encaje completa en un solo video. Una historia de terror subterráneo, una atrevida misión de rescate en las entrañas del sitio 13 y una batalla anómala hasta el final. Y puedes esperar esa historia épica, incluida la horrible historia del niño sanguijuela y la trágica saga de la doctora Hadley en la segunda parte, la misión de extracción Sansara. Confía en mí, vale la pena esperar.